Estar utilizando un formato distinto en esta ocasión, ya que hemos tenido algunos conflictos para poder grabar, ya sea en persona, ya sea grabar en videollamada, esta entrevista, pero hicimos todo lo que pudimos para poderles traer para ustedes este episodio, donde vamos a hablar de un tema bastante importante en realidad y bastante interesante, que es la despsicologización de la clínica. Y quizás suene extraño en un primer momento, ya que el tema de la clínica siempre la ligamos a temas de psicología. Pero en este momento quizás vamos a poder proponer una clínica donde la psicología pase a un término diferente, quizás un poquito de lado. Para ello, tenemos el día de hoy como invitado a Gustavo Nava, filósofo, sociólogo, lector de Freud, crítico de Freud, uno de los rostros más reconocidos de Invención de la Mente y un gran amigo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Iván? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y efectivamente se nos ha complicado un poquito, pero afortunadamente esta gran variedad de opciones en la tecnología nos permite que hagamos otras miradas y exploremos otras formas de comunicarnos. Pero bueno, aquí estamos. Te agradezco muchísimo, Iván, la invitación, te agradezco el espacio y sobre todo te agradezco que me hayas tomado en cuenta para pensar que puedo decir algo que aporte a este proyecto que estás llevando a cabo y por lo tanto también te felicito por este proyecto que estás llevando a cabo y pues muchas felicidades, gracias y estamos aquí. Bien, Gustavo, muchas gracias. Y bueno, como decíamos hace un momentito, con todos estos conflictos que hemos tenido, este tema se ha resistido a ser hablado prácticamente, pero vamos al punto, Gus. Platica un poco de qué se trata este tema, de la despsicologización de la clínica. Sí, pues de primera entrada tenemos que ubicar justamente esta idea en un marco como más general, que digamos que especie de biopsia lo seleccioné para esta entrevista que me habías solicitado y con mucho gusto acepté. Y como una especie de biopsia, digo, porque forma parte de un marco general más amplio y más nutrido, más interdisciplinario y más extenso, ¿no? Que es una de las corrientes que se está trabajando hoy en México y bueno, esto no es mío ni es tan nuevo, pero particularmente lo está trabajando el doctor Gerardo Ábalos Tenorio junto con la doctora Elena Osorio Martínez, profesores de la UAM Xochimilco, y el doctor Ábalos es más reconocido por sus textos. Entonces la despsicologización es un tema que ha traído historia, ¿no? Desde prácticamente lo ubicamos desde el freudomarxismo, donde se intenta hacer justamente una crítica a la psicología desde dos puntos. Una desde el psicoanálisis hacia la psicología y otra desde la psicología interiormente hacia la propia psicología, ¿no? Esto con el afán de la premisa marxista de politizar al individuo, ¿no? Entonces, de psicologizar la clínica, y particularmente la clínica psicoanalítica, porque se ha diversificado el concepto de clínica, y bueno, como bien sabes, Iván, pues este concepto pues, es más extraído de la medicina y que lo adoptó particularmente Freud en su trabajo con los pacientes neuróticos. Entonces, la despsicologización concretamente, Iván, es simplemente develar las contradicciones que tiene este saber de la psicología, particularmente como le llama Néstor Brownstein y colaboradores, como le llamaron en los años 70, 80, la psicología académica, la que se enseña en las universidades, la que se enseña en algunos cursos más como abiertos, y que esta psicología es la que está o permite encubrir las relaciones que fundan la subjetividad propiamente dicha, que son las relaciones de poder, ¿no? Que es justamente ahí donde nos metemos de lleno al tema del psicoanálisis político,
para develar las relaciones de poder. Entonces, ¿qué es psicologizar la clínica? Es develar las relaciones de poder que están implícitas en la propia idea de psicología y que están implícitas en el propio tratamiento de la clínica psicológica, ¿no? Por lo tanto, esto trae como consecuencia, ineluctiblemente, la posibilidad de politizar al sujeto y al individuo que está postrado en el diván, en la silla, en el sillón, donde se trabaje, pero lo que permite es politizar al sujeto y al individuo a su vez, para que esto se pueda eh, ampliar y pueda generar un horizonte de comprensión más amplio para la acción política individual. Lo que sí me gustaría aclarar, Iván, un poquito es también el concepto de política, ¿no? Que no estamos hablando ni de partidismos, ni de regímenes políticos en concreto, sino más bien de un concepto amplio de política que es la pertenencia a la polis, ¿no? La pertenencia a la comunidad. De repente, en los tratamientos psicológicos a los que yo me he acercado más por tema de investigación, por curiosidad y por inquietud, las terapias psicológicas tienen un problema que se ha visto desde el psicoanálisis, particularmente desde el freudomarxismo, que era la abstracción del individuo. Es decir, parece que el individuo, cliente, usuario, como le suelen llamar las diferentes corrientes de la psicología, cuando hace la consulta o la demanda de una psicoterapia, parece que el psicólogo se abstrae él mismo y al mismo tiempo abstrae al paciente de las relaciones en las que está inmerso y pareciera que es una unidad así separada de todo su contexto social, y entonces empieza un tratamiento clínico bastante particular orientado a situaciones que el propio psicólogo no se da cuenta que está simplemente reproduciendo las relaciones de poder, ¿no? Entonces, concretamente, Iván, eso sería lo que en este momento podría sintetizar como eso de psicologizar la clínica es al mismo tiempo politizar el individuo. Ok, entonces en este punto me causa bastante curiosidad. ¿Cuál podría ser la diferencia en cuanto quizás orientación en el dispositivo clínico, ¿no? Porque me hablas, por ejemplo, de que retirar un poco el tema de la psicología significa meter el tema de la política. Y justamente como lo mencionas, no política partidista, sino política de la polis, de la pertenencia a una comunidad. De entrada, sería bastante interesante saber el hecho de estar trabajando con relaciones de poder, a diferencia de estar trabajando en una relación de poder, hacia dónde nos lleva. Pero quizás esto implica antes que nos preguntemos en qué sentido aparece una relación de poder en el dispositivo clínico desde la psicología, esta crítica que estás intentando armar junto con este equipo de investigadores que vas mencionando. Sí, mira, esta pregunta que haces, Iván, es muy interesante. La trabaja de manera muy sistemática y muy concreta el doctor David Cuellar Pavón, que es precursor en México, particularmente de la psicología crítica, y que apunta a justamente hacer como toda una recopilación muy interesante de la historia de los psicólogos críticos, o de los que se pueden empezar a considerar psicólogos críticos, y evidentemente apunta al freudomarxismo, y particularmente David, el doctor David dice algo muy interesante, ¿no? En una entrevista que le hacen sobre su libro de psicología crítica, le preguntan pues en qué son similares el marxismo y el psicoanálisis. Este, y David contesta muy tajantemente: no es que sean similares, porque decir que son similares supone una diferenciación, ¿no? Supone una separación. Y para esta corriente o esta forma de pensar la clínica, marxismo y psicoanálisis son lo mismo. Son lo mismo. Entonces, por ese camino quisiera responder la pregunta, Iván, ¿de qué manera se puede trabajar o se trabaja las relaciones de poder este,
primero, en la dimensión teórica, decimos o nos apegamos a la idea de que Freud, todos los escritos de Freud, desde el informe de París sobre su estancia con Charcot hasta el Moisés y la religión monoteísta, está Freud tratando en los términos aristotélicos de un tratado, está tratando el mismo objeto de estudio y de trabajo que trató tanto Marx, Kant, Hegel, obviamente Schelling, Fichte y Thomas Hobbes, por lo menos, son los que puedo encadenar en esa lógica de pensamiento. Entonces, ya de entrada, pues Freud está trabajando y tratando en la clínica, en la clínica médica, está tratando con eso que Marx llamó la forma valor, ¿no? Y que después esto, a través de un proceso, deviene capital, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de Freud? Pues es el capital, es la forma intersubjetiva del capital, nada más que y justamente ahí es donde voy, para también no extenderme e irme por otros lados. ¿Con qué se trabaja en la clínica desde esta perspectiva o cuál es la propuesta más bien? Porque en realidad no hay un trabajo hecho, se está apenas elaborando. La propuesta es que se asuma que el individuo de carne y hueso está atravesado por relaciones de poder, pero no son cualquier relaciones de poder, sino son las relaciones de poder del capital, ¿no? Por lo tanto, con quien se trabaja en el diván, y ahí sí ya estoy hablando exclusivamente del psicoanálisis, con quien se trabaja en el diván es con un conjunto, o un cúmulo, o un nudo de relaciones de poder que están manifiestamente expresadas en una forma cultural particular, ¿no? Entonces, ¿con qué marcos teóricos se pretende o se apuesta y se propone trabajar desde esta perspectiva? Con el marco teórico de la eticidad, ¿no? Del ethos, o justo esto que llama el doctor Ábalos la estatalidad, que no es lo mismo que Estado, ¿no? Pero la estatalidad es decir, lo que tenemos enfrente es un ser cultural, y la cultura pues implica política, economía, juridicidad, este intersubjetividad, ¿no? Y todo lo que este cúmulo de relaciones implica. Entonces, eso es con lo que se trabaja. Entonces no trabajamos o no se piensa que se trabaja con individuos aislados y de carne y hueso, sino con relaciones de poder. Y como bien lo señalaste, Iván, me gustó mucho ese señalamiento, que no solamente se trabaja con las relaciones de poder, sino en las relaciones de poder, ¿no? Esto, eso sí es muy importante que lo señales y señalarlo también, porque pues es evidente que el analista también está implicado en esas relaciones de poder, por lo tanto forma parte de ese cúmulo y de ese nexo, y que es el trabajo analítico, es desanudar esas relaciones de poder en la clínica, ¿no? A través de las formaciones del inconsciente, que si ya lo vemos desde este horizonte, pues serían más bien las manifestaciones individuales, ¿no? O singulares, me gusta más decirle, las manifestaciones singulares del capital, ¿no? En donde, bueno, el fin último de esto, o lo que el psicoanálisis tradicional le ha llamado el fin de análisis, sería la posibilidad de producir algo nuevo, producir un nuevo horizonte en el analizante para que pueda transformar la sociedad o pueda transformar su comunidad, ¿no? Si decimos que es político porque pertenece a la polis, esta nueva apertura permitiría la transformación de la polis, ¿no? En su conjunto y desde abajo, digamos, ¿no? Esa sería un poco la respuesta. Y en ese sentido, justamente como para poder abrir un poco más el diálogo, no solamente para nosotros que estamos inmersos en esta situación, sino para aquellos que nos escuchen y que quizás no estén tan familiarizados con este tipo de temas, me parece que una pregunta pertinente sería
ahora que vas diciendo incluso cómo uno se va posicionando frente a aquello que está como material de trabajo en la clínica, es decir, no el individuo de carne y hueso en sí mismo, sino todos esos discursos, por darles algún nombre, que lo atraviesan y que van creando ciertas situaciones. ¿Cuál es el papel del analista y cuál es el papel del psicólogo para poder hacer esta diferencia? Porque si nos damos cuenta, lo más habitual es de que cuando alguien se acerca a pedir ayuda para tratar el tema de su salud mental, es bueno, voy al psicólogo, quizás ni siquiera sé que existen diferentes formas de entender la clínica, yo solamente quiero que me ayuden a entender lo que está pasando o también que me quiten esto que tengo, que me hace pasarla mal. Y en ese sentido, ¿cuál sería la diferencia entre toparte con un analista e incluso un analista que tiene esta visión? Porque me parece que no es la única forma de entender el análisis. Me parece que incluso hay análisis que son bastante similares a la psicología, no sé qué opines. Em, y toparte con un psicólogo, de cualquier corriente quizás. Vamos a hacer una quizás grosería para los que nos escuchen de esta carrera, pero vamos a generalizar un poco las corrientes clínicas y vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Qué piensas? Sí, Iván, mira, se hila un poco con la pregunta que me hacías de las relaciones de poder, es efectivamente, y que también se me estaba pasando por ahí enunciar, justamente por eso traje a coalición el trabajo del doctor David Collar Pavón, que justamente la crítica a la psicología es que eh, la psicología apuesta a la normalidad, entendida no solamente como estándar, sino como la campana de Gauss, la curva de normalidad, ¿no? Es decir, la adaptación funcional del individuo a un medio en el que justamente de ahí es donde vienen sus padecimientos, ¿no? Justamente el aporte de Freud, y eso lo vemos desde el tomo 2, bueno, si lo vemos desde las obras de Amorrotu, desde los estudios sobre la histeria, Freud se está percatando de manera muy sutil, pero se está percatando que los problemas que le aquejan a las histéricas no es un problema ni de los neuronas, ni del cerebro, ni ni del sistema digestivo, ¿no? Ni de ninguna causa orgánica, ¿no? Sino que más bien estos problemas sintomáticos hacen uso del cuerpo o se instalan en el cuerpo, particularmente en enfermedades orgánicas, se instalan ahí para manifestarse, ¿no? Entonces, justamente la intervención psicológica apuntaría a esta normalización del sujeto, es decir, que se adapte a su medio, pero sin el psicólogo ser consciente que pues el medio es el problema, ¿no? En realidad, pues viene de allá, ¿no? Si lo separamos tajantemente, viene de allá a la consulta a decir que la queja algo, pero no es algo que esté interno, ¿no? Pues me parece que, que ahí estaría la diferencia, ¿no? Mientras que el psicólogo y y sí, yo digo, más que grosero, como dices, Iván, me parece que sí es posible generalizar que las intervenciones psicológicas, esta psicología académica, que está en los planes de estudio de las universidades, particularmente en México, de las universidades públicas y privadas, esta psicología académica, pues lo que busca es hacer funcional al individuo, ¿no? Es decir, sí está padeciendo, pero, pues, ese padecimiento vamos a hacerlo hacerlo productivo, ¿no? Y entonces, pues la primera receta que trabajan también los criminólogos, la primera receta es insertarlo a la sociedad, ¿no? Consíguese un trabajo, estabilidad emocional, estabilidad económica, todo esto, pues eso es la demanda del capital, ¿no? Esa es la demanda del otro, del gran otro. Entonces, ese sería el rasgo fundamental o esencial, digamos, de la diferencia entre psicólogo y psicoanalista, que el psicólogo apuesta la intervención a la funcionalidad y adaptación del individuo a un medio en el que justamente está
entre comillas lo pongo, está dañado este individuo porque está en ese medio. Entonces es imposible, o es por por lógica, es absurdo tratar de incorporar al individuo a su medio para que se curen esos malestares, siendo que ahí está el malestar, ¿no? El malestar está en la cultura, el malestar está en la civilización. Entonces, eso sería la intervención psicológica, a diferencia de la intervención psicoanalítica, y como bien dijiste, Iván, me parece muy atinado eso, que justamente se ha, digamos, como difuminado la diferenciación